Dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En todo el libro de Hebreos, mis hermanos, aparecen al menos 5 advertencias importantes en contra de la apostasía. La primera de ellas aparece en el capítulo 2, versos del 1 al 3, donde se nos advierte a no descuidar una salvación tan grande. Dice este pasaje: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y más adelante en el versículo 3, pues ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La segunda aparece en el capítulo 3, versículo 12, en el contexto de la rebelión de Israel en el desierto, donde dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La tercera advertencia a la apostasía en el libro de Hebreos aparece en el capítulo 6, versos del 4 al 6, en el contexto de rechazar su verdad después de haberla recibido, diciendo: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La cuarta advertencia aparece en el capítulo en cuestión que vamos a estudiar, versos 26 al 31, como un juicio para quienes desprecian su sacrificio después de haberlo conocido. Y la quinta advertencia aparecerá más adelante en el capítulo 12, versos 25 al 29, que en su momento estudiaremos, y esta aparece como un aviso anticipado para quienes desprecian la voz de quien les habla en el presente siglo. De entre todas estas advertencias, mis hermanos, que nuestro escritor hace a aquellos que están en peligro de apartarse hacia la incredulidad, de la fe hacia la incredulidad, quizás la más impactante advertencia sea la que estamos a punto de estudiar ahora. Y algo que hace extremadamente reveladora esta advertencia es que nuestro escritor en esta sección no nos dice que el peligro está sobre aquellos que están librando fuertes luchas con su fe. No dice nada acerca de aquellos que tienen muchos fracasos espirituales, ni tampoco dice que están en peligro de apostatar aquellos que han sufrido muchas clases y múltiples caídas en diversas tentaciones. Ni siquiera nos dice que están en peligro de apostatar a aquellos que han caído en pecados escandalosos. Nada de esto se menciona en nuestro verso. Más bien aquí, mis hermanos, advierte que quienes están en verdadero peligro son aquellos que deliberadamente y conscientemente comienzan a rechazar a Cristo y su evangelio después de haberlo conocido. Ahora bien, ¿cuál es este peligro, mis hermanos, del que nuestro escritor quiere advertirnos? Nuestro escritor quiere advertirnos de los peligros de la apostasía. Los peligros de la apostasía. Para los niños que escuchan, tal vez esta palabra resulte algo desconocida, pero una definición básica que ustedes pueden comprender es que apostasía es cuando un hermano, cuando una hermana de la iglesia que sabe de memoria muchos textos de Biblia y que asiste a la iglesia todos los domingos, de pronto, sin ningún motivo válido, ya no quiere saber nada de Jesús ni de la iglesia, aunque él sabe muy bien lo que dice la Biblia. A eso es lo que la Biblia le llama apostasía. Así que esto era exactamente lo que estaba pasando en esta iglesia hebrea. Ellos habían sido expuestos a las enseñanzas más puras del evangelio. De hecho, algunos de ellos en la iglesia habían sido instruidos por los mismos apóstoles.
Pero aún y a pesar de eso, algunos miembros de la iglesia comenzaron a mostrar ciertos retrocesos, especialmente frente a las pruebas. Así que nuestro escritor, como un fiel pastor, hizo lo que un pastor debe de hacer: advertir de los peligros frente a una rebelión persistente. Y básicamente lo que nuestro escritor está a punto de decirles es: si continúan por este camino falso, demostrarán que no son lo que profesan ser. Y si aún después de esta advertencia insisten en permanecer apartados, les recuerdo que solo hay un evangelio, solo hay un Salvador, y fuera de esto todo está perdido, todos están perdidos, no hay lugar, refugio, no hay a dónde ir. Una razón de estas duras palabras, mis hermanos, es que los verdaderos creyentes, al oír esta advertencia, puedan recapacitar y volverse al Señor. Si esto hacen, demostrarán que verdaderamente ellos son hijos de Dios. Pero si no vuelven al Señor después de estas advertencias, demostrará lo que siempre fueron: falsos hermanos. O en duras palabras de nuestro escritor, demostrarán ser apóstatas. Así que en la primera parte de nuestro pasaje a estudiar, versos del 26 al 29, se nos presentan 4 marcas peligrosas que nos podrían indicar que algún hermano o que alguna hermana está en peligro de apostatar. Esta declaración de apostasía implica un desprecio flagrante de 4 cosas. En primer lugar, un desprecio a la verdad que profesaban. En segundo lugar, un desprecio al Hijo de Dios. En tercer lugar, un desprecio por la obra salvadora de la cruz. Y en cuarto lugar, un desprecio al Espíritu de gracia. Estas son las 4 marcas que menciona nuestro escritor de quienes están avanzando en los caminos irreparables de la apostasía. Pero antes de adentrarnos en cada una de estas marcas, mis hermanos, vamos a considerar por un momento el terrible destino que conlleva el deliberado y persistente desprecio del Evangelio de Cristo después de haberlo conocido. Volvamos a nuestras Biblias en el versículo 26 al 27. Dice la palabra de Dios: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 2 cosas se nos dicen en este pasaje. Número 1, que todo lo que queda al que deliberadamente se aparta de Cristo es solo una horrenda expectación de juicio. No tendrá buena esperanza, sino más bien vivirá por el resto de sus días esperando la inevitable condenación de su persona. Y número 2, lo segundo que nos dice en este pasaje es que la llegada de ese día, el juicio final, los apóstatas sufrirán gran destrucción y castigo eterno. Como pudimos observar, la realidad del infierno que se establece en este pasaje es muy clara. Hoy en día, la doctrina del infierno es una enseñanza ampliamente rechazada, incluso entre los evangélicos. Y una de las razones es que en la actualidad el gobierno del humanismo está ejerciendo fuerte presión sobre el pensamiento de muchos cristianos y líderes evangélicos. Y según esta forma de pensamiento, lo que es mejor para la mayoría es en última instancia siempre lo mejor. Por tal motivo, la doctrina del infierno no puede hallar cabida en el razonamiento humano. Y los hombres, bajo los términos de su propia autoridad, censuran, destierran, exterminan el lago de fuego que ha sido revelado por la misma Escritura. Y algunos esfuerzos que el hombre ha intentado para eliminar el infierno, o al menos bajarle la temperatura a la llama, son al menos 2 entre los más comunes. En primer lugar están los que niegan por completo la idea del juicio, por considerarla indigna de un Dios amoroso. Por ejemplo, el profesor de teología sistemática de nombre Clark Pinnock expresó esta opinión con vehemencia. Considero que el concepto del infierno como tormento eterno del cuerpo y la mente es una doctrina escandalosa, una enormidad teológica y moral, una mala doctrina de la tradición que debe cambiarse.
El tormento eterno es intolerable desde el punto de vista moral, porque convierte a Dios en un monstruo sanguinario que mantiene un Auschwitz eterno para las víctimas a las que ni siquiera se les permite morir. Esta es la primera postura de aquellos que niegan el infierno. La segunda están los aniquilacionistas. Estos, a diferencia de los primeros, como en este caso del teólogo Pinnock, no pueden negar la enseñanza clara de la Biblia de que Dios castigará a los malvados. Pero en lo que no están de acuerdo es en que este castigo sea eterno. Es decir, está de acuerdo en que Dios castigará a los malvados y a los impíos, pero no están de acuerdo que sea un castigo eterno y mucho menos consciente, sino que después del juicio, dicen ellos, serán destruidos completamente, dejarán de existir, serán aniquilados y borrados para siempre, a la nada. Los aniquilacionistas dicen que la imagen del fuego que propone la Biblia no solo atormenta, sino que también consume. De modo que ellos dicen que lo que se quema se consume y después de un tiempo vuelve a la nada, entre otros argumentos. Pero como dice John Stott, como cristianos comprometidos con la verdad, debemos aprender que no podemos ir por la vida escuchando lo que dicen los sentimientos de nuestro corazón, sino más bien siendo guiados por lo que dice la palabra de Dios. Así que esa es la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? La porción que tenemos frente a nosotros, mis hermanos, es de gran ayuda para tratar con este tema. Y lo primero que podemos observar en nuestro texto es una afirmación inequívoca de un juicio certero. Quizás nos gustaría más la idea de que un Dios que ama no va a castigar el pecado, o que si lo castiga lo hará por algún tiempo. Sabemos que como humanos nuestros sentimientos nos motivan a pensar de esa manera. Pero la Biblia declara claramente lo que encontramos nosotros ahora en el versículo 27, que aquellos que rechazan deliberadamente a Dios, no les queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los aniquilacionistas, por ejemplo, respaldan su postura de exterminio con algunos términos bíblicos que se usan en algunos pasajes, tales como consumir, destruir y, como también es el caso de nuestro pasaje, devorar. En todos estos nosotros podemos concluir erróneamente que sí, tienen razón, todo vuelve a la nada. Pero a todo esto nuevamente John Stott comenta: si consumir, destruir y devorar es la extinción del ser, sería extraño entonces que las personas que se dice que sufren dicha destrucción no fueran en realidad destruidas. Y añade, este podría ser un argumento muy convincente y atractivo si no fuera porque lo descartan declaraciones directas de otras partes de las Escrituras. Lo que John Stott está diciendo es que no podemos hacer una doctrina considerando pasajes aislados de la Biblia. Más bien estos pasajes deben de ser interpretados a la luz de lo que la Biblia dice en todo su contexto, o lo que dicen en otros pasajes. ¿Y qué es lo que dicen otros pasajes de la Escritura respecto a la naturaleza del infierno? Bueno, estos nos dicen que la naturaleza del infierno no se limita a consumir hasta volver a nada a todos los condenados, sino que es más bien un tormento eterno. Por ejemplo, dice Mateo 18:8, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno, con tus dos manos y tus dos pies. En Marcos 9:48, Jesús también habló del infierno como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. En Apocalipsis capítulo 20, versos del 9 al 10, la Biblia dice que los enemigos de Cristo, el falso profeta y el diablo, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Dice la Escritura, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, al considerar todo el consejo de la Escritura, no solamente se puede entender que el infierno es un lugar de destrucción, sino también que es un lugar de castigo, es un lugar de tormento para todos los enemigos de Dios, y estos son eternos. Y es en ese contexto, mis hermanos, la urgencia con la que el autor de Hebreos se dirige a la comunidad de estos cristianos,
porque estos estaban en mayor peligro que cualquier otro incrédulo de afuera. Tal y como Pedro advirtió también en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Lo que nuestro escritor está advirtiendo, ustedes están en mayor peligro, que si lo van a rechazar, les hubiera convenido nunca haberlo conocido. Pasemos pues entonces a considerar estas 4 marcas peligrosas, mis hermanos, que mencionamos al principio, que nos podrían indicar que algún hermano, que alguna hermana está avanzando en los peligros de los caminos de los apóstatas. Veamos la primera marca. La primera marca de apostasía consiste en un desprecio a la verdad que se decía profesar. Un desprecio a la verdad que se decía profesar. Leo nuevamente versículos 26 al 28. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pregunto, según nuestro texto, ¿cuál es una de las primeras marcas de la apostasía en los profesantes cristianos que menciona nuestro texto? ¿Caer en tentaciones? ¿Caer en baches de desaliento en la vida cristiana? ¿En el número de fracasos espirituales en la vida cristiana? No. Una marca peligrosa de apostasía, mis hermanos, tiene que ver con la verdad. Tiene que ver con la verdad. La apostasía es, en primer lugar, un rechazo voluntario de la verdad al evangelio ya conocido. Es un rechazo plenamente consciente de la palabra de Cristo. Una buena definición de apostasía podría ser que apostasía es apartarse de las verdades que en un momento profesamos creer y por las cuales dirigíamos nuestra vida, pero que posteriormente las despreciamos. El peligro del que se advierte en esta porción no está sobre los creyentes que pecan, no está sobre los creyentes que temporalmente incurren en el desagrado del Señor, sino más bien está sobre aquellos que una vez conociendo la verdad, posteriormente la rechazan y la resisten cuando se les dice lo que tienen que hacer. Así que las personas que tiene en mente nuestro escritor son aquellas personas que sí han recibido el conocimiento de la verdad. Son estas personas que saben lo que Dios ha hecho. Son estas personas que saben lo que Cristo ha hecho. Son estas personas que entienden lo que el Espíritu Santo ha hecho. Su conocimiento del Evangelio, mis hermanos, no es superficial, pero aún así se apartan. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas 25, el rey Amasías. El rey Amasías fue un apóstata. Nos dice la palabra de Dios que cuando Amasías comenzó a reinar, él se estaba comportando como un hombre santo, como un hombre temeroso de Dios. Dice la Biblia que antes de ir a la guerra, Amasías consultaba a Jehová y donde Dios decía no vayas, él no iba, donde Dios le decía ve, él iba. Amasías fue un hombre que durante algunos años, sus primeros años, él realmente vivió como un verdadero hijo del pacto. Pero lamentablemente podemos observar en los versículos 14 y 15 de este mismo capítulo 25 lo siguiente. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Observen la necedad de Amasías, mis hermanos. Él acababa de vencer a los edomitas, lo cual demostraba claramente que el Dios de ellos no era el verdadero,
por haber sido derrotados, que no tenía poder. Y deja de confiar en su Dios, quien le da la victoria, y termina adorando a otros dioses. Y en el versículo 27 dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó, ahí está la palabra clave, se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y es por esto que dice nuestro texto, mis hermanos, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que estos no son personas ignorantes de la verdad, mis hermanos, sino personas que voluntariamente deciden apartarse de la verdad, o que buscan otro tipo de la verdad, o que deciden convertirse en incrédulos totales. ¿Y qué es lo que queda para estos? Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Esto es lo que dice nuestro texto, mis hermanos. Las personas en la iglesia que comprenden mentalmente la enseñanza del Evangelio, que conocen las enseñanzas de Cristo, pero que aún así deciden apartarse para no volver nunca, merecen el castigo del infierno. El peor de los castigos, según Pedro. Esa será su recompensa. Y el argumento lógico que usa nuestro escritor es que si las personas que rechazaron la ley de Moisés murieron sin misericordia, es decir, si murieron bajo un pacto inferior, no recibieron misericordia, ¿cuánto más aquellos que desprecian al mismo Hijo? ¿Qué será entonces de ellos? Es lo que está diciendo. La segunda marca de apostasía consiste en un desprecio a la persona de Cristo como Hijo de Dios. El desprecio de la verdad, mis hermanos, eventualmente revelará no ser más que un rechazo a la persona de Cristo. Leamos el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hasta allí. Pisotear, mis hermanos, es una imagen muy fuerte. Significa tratar con desprecio. Significa rechazar, humillar. Esta clase de desprecio, dice nuestro escritor, es como si alguien pusiera a Cristo bajo sus pies, diciendo, no me importa tu sacrificio, no me importa tu persona, no me importa tu señorío. ¿Qué significa despreciar a Cristo como Hijo de Dios? Despreciar a Cristo como Hijo de Dios, mis hermanos, significa negar su deidad, así como lo hacen los falsos profetas o los falsos maestros. Dice 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Despreciar a Cristo como Hijo de Dios es restarle valor a su mediación como el único sacerdote y salvador de los hombres. Despreciar a Cristo como Hijo de Dios significa oponerse a su autoridad como Rey soberano. Dice Lucas 19:14, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. En Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6, encontramos otro ejemplo de apostasía, el cual dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje, mis hermanos, en referencia a despreciar al Hijo de Dios? Está diciendo que estos judíos que salieron del judaísmo y abrazaron a Cristo como el verdadero Hijo de Dios, como el verdadero sacrificio por los pecados, y que posteriormente renunciaron a Cristo, dice este pasaje, volvieron a crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Es decir, si ellos después de recibir todo este conocimiento y deciden apartarse, es realmente porque no hallaron nada valioso en la persona de Cristo, nada de valor. Se apartaron como diciendo, nos volvemos atrás porque durante algún tiempo estuvimos engañados. Nosotros creímos la mentira de que este era el Cristo, el verdadero Mesías,
Pero ahora nos hemos dado cuenta que no. Volvemos al judaísmo y qué bueno que lo crucificaron, porque realmente sí era un falso maestro, era un blasfemo. Eso es lo que están diciendo. Ellos se volvieron a situar en aquella posición de los sacerdotes y de los fariseos que gritaban ante la cruz: crucifíquenle, crucifíquenle. La tercera marca de la apostasía consiste en un desprecio a la obra salvadora de Cristo en la cruz. Sigue diciendo el versículo 29: y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Tener por inmunda la sangre de Cristo, mis hermanos, es tratar su sacrificio como algo que no tiene valor. Es reducir el valor de su sangre a un mero sacrificio de bestias y de animales que no pueden limpiar ni que puede perdonar los pecados. Es muy probable que estas palabras se hayan dado en el contexto donde algunos judíos comenzaron a mostrar mayor aprecio por los sacrificios que aún se ofrecían que por el sacrificio definitivo de Cristo. Y paulatinamente, eventualmente comenzaron a ver la cruz como un sacrificio de poco valor, como poca cosa, hasta dejarlo por completo. Cuando un apóstata comienza a tener por inmundo el sacrificio de Cristo, ¿sabe qué es lo que primeramente comienza a suceder en su vida? Lo que visiblemente comenzará a suceder en su vida, mis hermanos, es que esta vida estará cada vez menos marcada por una vida de arrepentimiento. En el mismo grado que tú dejas de arrepentirte, es en el mismo grado que tú desprecias la obra de la cruz. Cuando alguno insiste en vivir sin arrepentirse de sus pecados, es una forma de tener por inmunda la sangre de Cristo. Cuando buscamos otro método de limpieza, de purificación, de esfuerzo humano o mérito, estamos pisoteando y teniendo por poca cosa la sangre de Cristo, el único medio que realmente es eficaz para limpiarnos. Uno de los más famosos apóstatas que ha tenido la iglesia, mis hermanos, fue el emperador Juliano, nieto de Constantino. Y dice la historia que a este emperador se le puso el sobrenombre del apóstata, porque durante los primeros años de su juventud, aparentemente este hombre seguía el cristianismo, pero finalmente él se apartó de su creencia. Y Julián solía decir lo siguiente: yo he leído, yo he conocido y he condenado vuestro evangelio. Esta era una de sus frases. Y esta era la gravedad del pecado de Julián, mis hermanos. Él conoció el evangelio. Él no era ignorante de esta verdad. Él mismo confesó con su boca: yo he leído el evangelio, yo he conocido el evangelio y además lo condeno. Así que nuestro escritor quiere que reflexionemos, mis hermanos, que el castigo que resulta de despreciar la obra de Cristo es peor que el castigo que sufrirán los que abiertamente desprecien su ley. Dice el versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? La cuarta marca de la apostasía, mis hermanos, consiste en un desprecio al Espíritu de gracia. Leamos nuevamente el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacer afrenta al Espíritu de gracia, mis hermanos, es rechazar el testimonio veraz de que Cristo es el único Salvador. Es despreciar la única verdad que testifica que el único sacrificio para salvación de los pecadores es a través de Cristo. Cuando alguien rechaza las obras comunes del Espíritu Santo, cuando alguien ignora sus advertencias o posterga sus súplicas y sus llamamientos a venir a Cristo para perdón de pecados, esa persona está despreciando el Espíritu de gracia. Esta forma de proceder, mis hermanos, está estrechamente relacionado con las palabras de Jesús en Mateo 12:32, donde habla del pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Él dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El incidente, mis hermanos, que motivó este comentario fue el supuesto desconocimiento que según los fariseos tenían de Cristo. Pero esta mentira terminó siendo un pecado imperdonable porque Jesús tenía la certeza de que el Espíritu Santo les había revelado quién era esta persona, quién era Jesús, les había dado a entender. Y mis hermanos, este pecado es tan grave, pero tan grave que Dios lo trata con la más alta de las severidades. Pues lo que está diciendo Jesús al decir que no será perdonado en este siglo, ni en el venidero, realmente lo que está diciendo es que no existe provisión alguna para esta clase de pecado. Es tan grave, mis hermanos, porque no existe un medio para traer de vuelta a los que han cometido este pecado. No es que Dios no pueda hacer algo, o Él podría si quisiera, simplemente que Él no ha querido. Él no ha querido. Y es por esto, mis hermanos, que en la Biblia no encontramos ningún mandamiento específico a la iglesia para tratar de hacer volver a un apóstata de este tipo. No hay ninguna indicación a la iglesia. Y a esto es a lo que se refiere 1 de Juan 5:16, donde dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Esto es lo que está diciendo Juan. Ni siquiera oren por él. No malgasten sus oraciones pidiendo algo donde Dios no ha prometido nada. Donde Dios ha dicho no voy a hacer nada. No gasten sus oraciones allí. No oren por un apóstata. Es lo que está diciendo Juan. Y esto es muy severo, mis hermanos. Esto es muy severo. Así que, ahora, después de haber hecho mención de estas marcas de apostasía, mis hermanos, la gravedad de cada una de ellas está en que Dios envió a su único y precioso Hijo a morir por pecadores. Él no vino a condenarlos, sino a salvar a los que estaban condenados. La gravedad, mis hermanos, de los caminos de la apostasía es que escupe el rostro de Dios, escupe y desprecia el amor de Dios, o la muestra de amor más grande conocida por el mundo. En su tratado sobre la apostasía dice John Owen que el pecado de la apostasía es más grave que el pecado de los judíos que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Y por qué es más grave que el pecado de estos? Dice él, dice Owen, que el pecado de ellos es mayor porque no es atenuado por la ignorancia. Porque no es atenuado por la ignorancia. Y eso es lo que dice Hechos 3:17. El apóstol Pedro, predicando a los judíos, dice: yo sé, hermanos, y llama hermanos a estos de raza, que por vuestra ignorancia lo habéis hecho. Este pecado tenía una causa atenuante porque lo habían hecho por ignorancia. También dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:18 que él sabe que si ellos hubieran sabido que a quien estaban crucificando era al príncipe de la gloria, no lo hubieran hecho. Y el mismo Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice: yo perseguí a la iglesia del Señor, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia. Pero el pecado del apóstata, mis hermanos, no alega ignorancia. No se puede excusar al decir yo no sabía. Es por esto, mis hermanos, que es un pecado gravísimo. Y el desprecio aquí, mis hermanos, no consiste meramente en que Dios desprecia al hombre que es despreciable en su pecado. La gran afrenta viene del mismo hombre, de un ser vil, despreciable, pecador, que desprecia la única verdad que le habla de ese amor perdonador. La gravedad está que esta viene de uno que desprecia la obra del perdón y que aún encima de esto se atreve a tener por inmunda la sangre de Cristo después de haberla conocido, y que insulte además los llamamientos de la gracia del Espíritu Santo, quien le da testimonio del perdón de los pecados que hay en Cristo. Y sin duda, W. Tozer tenía razón cuando dijo que todos estos que desprecian a Dios, solo habrá un texto en el infierno. Y puede, dice él, que esté grabado en las más grandes paredes de este terrible lugar: sí, Señor Dios Todopoderoso,
verdaderos y justos son tus juicios. Ahora, con la intención de establecer, mis hermanos, la veracidad de este juicio, nuestro escritor cita en el versículo 30 de Hebreos 10 el canto de Moisés, diciendo: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El juicio, mis hermanos, es inevitable, lo hemos escuchado. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. El Señor ciertamente juzgará al mundo. Y sigue diciendo el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si hay algo, mis hermanos, que demuestra la veracidad con la cual Dios ha hablado al mundo y de lo que está diciendo aquí, es la misma experiencia del Señor Jesucristo en el Getsemaní. A muchos de nosotros nos asusta más una enfermedad que la misma presencia del pecado en nosotros. Pero contemplemos a Cristo en el Getsemaní y evaluemos si nuestros razonamientos son correctos y son justos. En el Evangelio de Lucas nos dice que la agonía de Cristo era tan real que su sudor se convirtieron como en gotas de sangre que caían al suelo. Pero mis hermanos, esta agonía, este sudor en sangre, no era causa del miedo a la muerte física. Era el horror del santo y eterno Hijo de Dios al tener que entrar en contacto con el pecado y cuyo pecado imputado le separaría de Dios e inevitablemente le llevaría a caer sobre las manos horrendas del Dios vivo. Dios ha dicho que castigará el pecado. Dios ha dicho que castigará y aplicará su venganza sobre los pecadores. La seriedad de sus palabras y la severidad de su castigo, mis hermanos, lo podemos contemplar en la misma persona de Cristo. Cuando Él mismo dijo, sudando sangre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto llevó a J.C. Ryle a decir: qué grave y terrible debe ser nuestro pecado, si lo único que podía limpiarlo era la sangre del mismo Hijo de Dios. Cuán grande debió ser el peso de nuestra culpa, que hizo que Jesús sufriera tanto en el huerto de Getsemaní hasta sudar gotas de sangre. Qué vil debe de ser nuestro pecado, que llevó al mismo Hijo de Dios a una cruz, donde en medio de mucho dolor clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos muestra cuán profundo fue su sufrimiento y cuánto el costo de la salvación. La cruz, mis hermanos, revela la realidad del pecado. La cruz reveló que Dios no tendrá por inocente al culpable, pero, gracias a Dios hay un gran pero, mis hermanos. La cruz no es todo lo que revela. Revela algo más. Revela cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios por los pecadores. Porque si había algo que Dios pudiera hacer para reconciliarse con los hombres, entonces Él lo haría. Y ese algo era el Hijo de Dios. Y eso lo envió, y a Él lo envió para salvar y para perdonar a los pecadores. El único, mis hermanos, que estaba a la altura de los santos estándares de Dios era Cristo. Y el Padre lo entregó y lo ofreció por nosotros. Es por esto, mis hermanos, que este pasaje tan conocido de Juan 3:16, y es un versículo tan citado y conocido, es porque publica que la verdad más grande acerca de la cruz es su gran amor por el mundo. Dios amó tanto al mundo. Y la muerte, mis hermanos, de Jesucristo fue la provisión de ese amor de Dios para nosotros. Y es por esto, mis hermanos, que hizo Cristo en la cruz, que con toda confianza podemos decir hoy que en las manos de Dios, del Dios vivo, ya no es todo lo que se puede encontrar. Ya no es todo lo que hay para el pecador, sino que también hay abundantes y ricas misericordias para el que las busque. Seguramente usted recordará cuando el rey David pecó haciendo censo del ejército. La Biblia dice que una vez realizado el censo, David se da cuenta de su error y se arrepiente profundamente. Pero Dios, sin quitar la consecuencia, como respuesta de su pecado, envió al profeta Gad a David para darle a escoger 3 opciones de castigo, ¿no? Como cuando la mamá le dice: ¿con qué quieres que te pegue? ¿Con la chancla o con el cinto? Escoge. ¿Nunca hizo su mamá eso con ustedes?
Bueno, algo muy similar hizo Dios con David. El primero de ellos consistía en 7 años de hambre. El segundo, 3 meses huyendo ante sus enemigos. Y el tercero, 3 días de peste en el país. ¿Qué quieres, David? David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, conocía el carácter de Dios. Y David no quiere ninguna de estas. Por eso dice en el versículo 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. David dijo, de entre todas las opciones que tú me das, Señor, yo conozco una más, que no retendrás para siempre tu ira, porque te deleitas más en mostrar misericordia. Ira no es todo lo que hay en las manos de Dios, mis hermanos. Todos aquellos que fe confíen en Cristo para el perdón de sus pecados, descubrirán que es posible caer en las manos de un Dios misericordioso. Hermosa cosa es caer en las manos misericordiosas de un Dios vivo. Amén. Pero aquellos que lo rechazan, mis hermanos, aquellos que pisotean al Hijo de Dios por incredulidad, que consideran su sangre como impura, que insultan al Espíritu de gracia, que da testimonio a nuestros corazones, entonces Dios seguramente vengará, Él pagará, caerán en las manos horrendas de un Dios de ira. Ahora te pregunto, ¿qué cosas ves hoy en tu vida, hermano, hermana, que podrían estarte alejando poco a poco de Cristo? ¿Qué prácticas o aptitudes en tu vida podrían ser una señal muy sutil de repudio a la obra de Cristo? Si puedes identificar algunas, yo te pido que vayas en oración al Señor, en arrepentimiento, y supliques la intervención de Dios en tu vida, antes de llegar a un estado desesperado donde no hay remedio, donde es imposible ser recuperado, porque Dios no ha provisto nada para esos. Ora para que no seas tú de los que se apartan de la verdad, para que no seas tú de los que desprecian al Hijo, para que no seas tú de los que al final desprecian su obra y resisten al Espíritu de gracia. Pero por otra parte te pregunto, ¿has endurecido tu corazón contra la voz del Espíritu Santo, quien te revela y te convence de quién es Cristo? Si tú te has resistido, puedes estar seguro de que estás condenado y de que estás en un camino muy peligroso, a un camino irremediable, donde no hay provisión para el pecador, donde ni siquiera la iglesia tiene permiso para orar por tu retorno. Es severo despreciar a Cristo, tener por inmunda la sangre de Cristo, despreciar el llamamiento de su Espíritu. Pero no tienes por qué terminar ahí. No tiene por qué terminar tu vida ahí, cayendo en las manos horrendas de un Dios airado. Eso no es todo lo que hay. Cristo ha sido la provisión de perdón y de vida para todos los que en Él confían. Es por esto, mi hermano, mi hermana, que hoy tú puedes lanzarte a las misericordiosas manos de Dios para ser perdonado. Al confesar de corazón la verdad del Evangelio, al creer que es Cristo el Hijo de Dios, que fue enviado para caer en las manos de este Dios en tu lugar, y para que en su lugar tú fueses recibido en las manos misericordiosas y perdonadoras de Dios. Este es el testimonio del Espíritu de gracia, mis hermanos, en esta mañana. No te resistas a su mensaje. No endurezcas tu corazón a su voz. Créelo, recíbelo, confiésalo, ámalo. Y como recompensa recibirás el regalo de la vida eterna. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar.